Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo. Gracias por darnos su santa palabra. Padre amado, gracias. Muchísimas gracias por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes y gracias por todos aquellos y aquellas que siguen esta programación en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Dios, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, háblenos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Durante estos días hemos trabajado con una miniserie que hemos titulado El Evangelio Misterio de la Navidad. Y hemos dicho que lo que se conoce como el Evangelio de Dios o el Evangelio de Jesucristo, lo que en la Biblia se llama el misterio de Dios, lo que en la Biblia se llama la revelación de Jesucristo, lo que llama la Biblia la sabiduría de Dios o también se llama la ciencia de Dios, es una persona y la persona es Jesucristo. Jesucristo es el Evangelio, Jesucristo es la salvación, Jesucristo es Dios con nosotros. Todo el conocimiento, toda la sabiduría que Dios revela al hombre o que Dios revela a la humanidad, lo hace a través de Cristo. Por eso, en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice que en Cristo están atesorados o en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando hablamos del nacimiento de Jesucristo, cuando hablamos de que Cristo nació en la tierra, cuando hablamos de que Cristo que es preexistente, es decir, existe desde siempre, que Cristo, el creador del universo, el sustentador del universo, que Jesucristo, el dueño y señor de todo, que Emmanuel, Dios con nosotros, se hace un niño, se hace un bebé, hay mucha tela para cortar, hay mucho material para investigar. Por eso se le llama el misterio de Dios, se le llama el misterio de la salvación. Pablo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Se llama misterio de la piedad. ¿Cómo se explica que el todopoderoso creador, el dueño y amo del universo, se haya aceptado nacer como un bebé recién nacido de una mujer y en un pesebre entre animalitos? ¿Cómo se explica que el dueño de todo lo creado acepte venir a un mundo de pecado, de miseria, de dolor y sufrimiento, un mundo de maldad y nacer como una criatura indefensa y llegar al colmo de hacerse como esa gente y de hacer el sacrificio que hizo por esa gente, que lo único que merece, lo único que debería recibir es la destrucción total, porque la paga del pecado es la muerte? ¿Cómo se explica eso? De allí la palabra misterio, y la palabra misterio en la Biblia significa algo que debe ser dado a conocer, una verdad que debe ser conocida. La palabra misterio en la Biblia significa es un conocimiento oculto, un conocimiento vedado, un conocimiento guardado, un conocimiento no revelado, es un conocimiento que debe ser dado a conocer. Cuando usted estudia la Biblia y descubre lo que es la literatura apocalíptica o la apocalíptica bíblica, descubre que son revelaciones que Dios hace que el hombre no conoce, no entiende ni ve. Cuando usted tenga tiempo, lea el libro de Daniel y descubrirá misterios. El libro de Apocalipsis descubrirá misterios. Y de hecho tengo entendido que vamos a estudiar el libro de Daniel dentro de muy poco.
Y bendito sea Dios. Lea el capítulo 2 del libro de Daniel y descubrirá Daniel diciendo que Dios revela los misterios. Por eso llamamos a el Evangelio el misterio de la Navidad. ¿Qué pasó cuando Cristo nació? ¿Qué significa el nacimiento de Jesucristo? En los temas anteriores hemos hablado bastante acerca de eso. Por eso vamos a continuar donde nos quedamos para no perder tiempo, ya que no nos sobra mucho el tiempo. Cuando usted busca descubrir ese misterio o esa sabiduría o esa ciencia, tiene que ir necesariamente al libro de Isaías. Escuche por favor. En el libro de Isaías, Dios se encarga de revelar el Evangelio, revelar el misterio y de presentar esta verdad tan profunda que aún los ángeles quieren conocer. Dios se encarga a través del libro de Isaías de escribir 4 cantos que revelan este misterio, que revelan esta verdad, que dan a conocer el Evangelio. Cuando usted lee estos 4 cantos en el libro de Isaías, descubre que en el primer canto habla Dios, que en el segundo y tercer canto habla el siervo acerca de lo que Dios dice, y en el cuarto canto nos habla Dios. Todo está envuelto en la persona de Dios porque es Dios el propiciador, es Dios el promotor, es Dios el que da, es Dios el dueño del Evangelio, y el Evangelio es Cristo. Desde los días de la eternidad hubo un acuerdo donde antes de la fundación y creación del mundo, el cielo, la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron una decisión de resolver un problema que vendría en el futuro. Y esa solución es nacida parte del corazón del Padre, del corazón de Dios, donde el Hijo estuvo de acuerdo y el Espíritu Santo también. Cuando usted lee estos 4 cantos, Isaías capítulo 42, versículo 1 al 9, Isaías capítulo 49, versículo 1 al 13, Isaías capítulo 50, versículo 4 al 11, Isaías capítulo 52, versículo 13 al 53, versículo 12. Cuando usted lee estos 4 cantos, usted descubre la revelación del misterio, la revelación de la sabiduría, la revelación de la ciencia, la revelación del conocimiento de Dios acerca del Evangelio. Y cuando usted busca los detalles, encuentra, número 1, que el primero que se aparece es Jehová. Aparece Jehová primero como Jehová, después aparece el nombre Elohim, y 4 veces aparece el nombre Jehová Adonai, y 4 veces aparece la declaración Jehová Elohim. En otras palabras, todo lo que está pasando en la revelación del Evangelio, en la revelación del misterio, tiene que ver con la persona de Dios. Cuando usted conoce el Evangelio, misterio de la Navidad, usted descubre primero a Dios, descubre la persona de Dios, conoce al Dios mismo, creador y dueño del universo. Descubre a Jesucristo, quien es el Evangelio de Dios, y descubre el Espíritu Santo, quien es la pieza clave en el conocimiento de este misterio. En otras palabras, cuando usted conoce el Evangelio, misterio de la Navidad, descubre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y le encuentra propósito a su vida, porque si usted no conoce a Dios, su vida no ha descubierto el propósito. Cuando usted llegó, todo estaba, y cuando usted se va, todo se queda. La existencia humana consiste en el conocimiento de Dios, y el conocimiento de Dios consiste en el conocimiento de Jesucristo, y el conocimiento de Jesucristo consiste en que usted recibe la salvación y la vida eterna. San Juan capítulo 17, versículo 3, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Y pero es ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Qué cosa dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando usted lee estos 4 cantos, descubre que la palabra siervo, la palabra eved, sirviente, esclavo, es su significado, es la palabra o el título que se le da a Jesús. Así como en Salmo capítulo 2, versículo 7, Jesús dice, el ungido dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. En el libro de Salmos, capítulo 2, versículo 7, Cristo adopta el título de Hijo de Dios. Ahora, en estos 4 cantos, aparece Jesucristo, el Mesías, el ungido, con el título Siervo de Dios. En el capítulo 42, versículo 1, Dios dice, aquí mi siervo, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Adopta el título de siervo, capítulo 42, versículo 1. Pero usted sigue buscando ese siervo, lo encuentra en el capítulo 49, versículo 3, versículo 5, versículo 6, capítulo 50, versículo 10, capítulo 52, versículo 13, capítulo 53, versículo 11. Se repite la misma palabra. ¿Por qué se repite tanto?
Todo lo que se dirá, todo lo que se está diciendo, gira en torno a la persona siervo. Ese siervo que nacería de una virgen. Ese siervo que es Dios con nosotros. Isaías capítulo 7, versículo 14. Aquí que la virgen, ¿qué cosa dice la Biblia? Es aquí que la virgen concebirá y ¿qué haría? Dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emanuel. San Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, dice el 23, que Emanuel significa ¿qué cosa? Dios con nosotros. Entonces, ese siervo, ese sirviente, tiene un título, pero ese personaje es nada más y nada menos que ¿quién? Dios con nosotros. Cuando usted está brincando con la Navidad o piensa en la Navidad, está pensando, está trabajando con Dios con nosotros. El Evangelio es el misterio de la Navidad porque no se trata de un concepto ni una doctrina. No se trata de lo que el hombre dice o enseña. Se trata de una persona y la persona es Dios con nosotros. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Recuerde que su mente, su cerebro se expandirá, se desarrollará en la medida que usted le desafíe para que se desarrolle. Si usted no trata con su mente cosas difíciles, su cerebro se atrofia. Pero si usted pone en su mente cosas profundas y difíciles, su cerebro se expande, se fortalece, se enriquece, como cuando usted hace ejercicio y los músculos se fortalecen. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, esos conocimientos llegan a ser parte de sus creencias y esas creencias determinan sus pensamientos. Los pensamientos suyos son como son porque usted cree lo que cree. Los pensamientos suyos son como son porque usted piensa como piensa. Los pensamientos suyos son como son porque usted vive como vive. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces necesitamos desafiar nuestro cerebro. ¿Con qué? Con pensamientos profundos de la Biblia. Y nada más profundo que el misterio de la salvación. Nada más profundo que el misterio donde se conoce al Padre Celestial a través de Cristo Jesús. Por eso el Evangelio, el misterio de la Navidad, es un estudio que durará por toda la eternidad. En el capítulo 42, versículo 1 de Isaías, vamos a leer Isaías 42, versículo 1. Vamos rapidito. Isaías 42, versículo 1, hay toda una serie que estamos preparando para presentarla próximamente en el 2020 en diferentes lugares. La serie tiene que ver con Dios, con la persona de Dios, y específicamente la serie tiene que ver con el nombre Jehová Elohim. Jehová Elohim en los cantos de Isaías y Jehová Elohim en el libro de Génesis, en el libro de Éxodo, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio. Y Jehová Elohim en toda la Biblia. ¿Cómo Jehová Elohim, cómo este personaje se envuelve y se involucra tanto con la humanidad? ¿De qué manera, en qué forma Dios profundiza tanto con nosotros que maravilla y sorprende aún las inteligencias superiores? ¿Cómo Dios en alguna manera, en alguna forma, escoge a los seres humanos para revelarse, para develarse y entonces constituir a los seres humanos en los que le den a conocer no solo en la tierra, sino también a los ángeles y a todo el universo? Y el colmo de los colmos, cómo Dios le da acceso a los seres humanos a un conocimiento que estuvo oculto desde los días de la eternidad, a una ciencia que estuvo oculta desde la eternidad, a un conocimiento que estuvo oculto aún para los ángeles. Y entonces llama la atención cómo Dios ha confiado en usted y en mí para darse a conocer a todo el universo. En el libro de Efesios capítulo 3 versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Sorprende y asombra aún a los ángeles que Dios haya confiado tanto a los seres humanos un conocimiento tan profundo. Y da pena y da vergüenza a las criaturas celestiales ver la indiferencia y la dejadez de los seres humanos en tener ese conocimiento. ¿Qué sentido tiene la vida sin ese conocimiento? ¿Qué propósito tiene la vida sin ese conocimiento? De allí la importancia de esto. Nacer, crecer, morir, nacer, crecer, multiplicarse y morir, eso no tiene sentido, pero cuando usted conoce, cuando usted entiende este misterio, cuando usted conoce esta sabiduría, cuando usted entiende esta ciencia, entonces usted entiende lo que será su vida en el futuro. Y su cerebro se conecta con la fuente del conocimiento que es el Dios Todopoderoso. Capítulo 42, versículo 1, Isaías, dice Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu
Espíritu, Él traerá justicia a las naciones. Mi escogido. ¿Qué significa mi escogido? ¿Por qué Dios lo escogió? ¿Para qué lo escogió? ¿Cómo lo escogió y de qué forma lo hizo? ¿Qué significa mi escogido? ¿Por qué el siervo es el escogido de Dios? ¿Escogido para qué? ¿Cuál es el plan de Dios al escogerlo? ¿Qué significa que fue escogido? ¿Qué está pasando en la mente de Dios cuando dice, mi escogido? He aquí mi siervo, mi esclavo, alguien que renunciará a su propia voluntad para hacer la voluntad mía, alguien que se someterá a mi voluntad, alguien que hará exactamente lo que yo disponga, alguien que completamente dirá, hágase su voluntad. ¿Se acuerdan de Jesucristo en Getsemaní? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué dijo Jesucristo? Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cómo se sometió el siervo, cómo se sometió Jesucristo a la voluntad del Padre? Ponga cuidado, por favor. Ponga cuidado. Mi escogido. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 29, ¿qué dijo Juan el Bautista? Juan el Bautista dice, el versículo 29, al siguiente día, ¿qué cosa dice? Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, ¿qué hace? Que quita el pecado del mundo. ¿Cordero de quién? Cordero de Dios. Juan dijo en griego amnos. El Cordero escogido por Dios, el Cordero escogido de Dios, el Cordero apartado de Dios, el Cordero separado por Dios. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Para qué lo escogió Dios? ¿Para qué lo separó Dios? ¿Para qué lo apartó Dios? ¿Para qué? La pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Con qué razón? Jesucristo es el amnos, el Cordero que Dios separó desde antes de la fundación del mundo para que quite, para que cargue, lleve, tome para sí el pecado del mundo. La frase dice en griego, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que paga el pecado del mundo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Es importante entender esto. Esta es la base y la esencia misma de esa ciencia del conocimiento, de esa ciencia de la salvación. De allí es tan interesante y tan importante entender esto. Cuando usted habla de la Navidad, cuando usted habla del nacimiento de Jesucristo, está hablando de toda una ciencia que estuvo escondida desde antes de la fundación del mundo y se revela cuando Jesucristo nace. Se da a conocer no solo a los hombres, sino a todo el universo. Ni los ángeles sabían eso. De allí la importancia de entender esto. Es un asunto de vida o muerte. Amnos, el Cordero para el sacrificio. Cristo es el escogido de Dios para el sacrificio. Ustedes recuerdan en la Biblia cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando llegaron al monte, dice Génesis capítulo 22, versículo 7 y versículo 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dice el versículo 8, y respondió Abraham, Dios, ¿qué cosa? Se proveerá, ¿de qué cosa? De cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice la Biblia, e iban juntos. Mi pregunta, ¿llegó el colmo y llegó el momento donde Abraham e Isaac se despidieron, sí o no? Sí. ¿Tomó Abraham el cuchillo en la mano para degollar a su hijo Isaac? Sí. ¿Bajó Abraham la mano para cortar el cuello a su hijo? Sí. ¿Y quién detuvo su mano? Dice que el ángel detuvo su mano y dice, ahora entiendo que me temes, que temes a Jehová. ¿Proveyó Dios el cordero para que Abraham lo sacrificara? ¿Sí o no? ¿Recuerdan ustedes que Cristo dijo un día, Abraham vio mi día y se gozó? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Proveyó Dios el sacrificio? Lo proveyó. Cuando usted mira lo que se conoce como el nacimiento de Jesucristo, debe entender que el nacimiento de Cristo en la tierra representa el mayor sacrificio del Padre Celestial. Sacrificio tan profundo que ni el mismo Dios se escapó de las consecuencias del pecado. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó que ha dado para que todo aquel que en él cree más tenga.
¿Cuánto sacrificó Dios? Lo sacrificó todo. Por eso a mí me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia por muchas razones, pero una de las razones es, me lleva a un ambiente de conocimiento que trasciende el conocimiento que un ángel puede tener. A un plano de conocimiento que te pone por encima de todos los pensamientos humanos. A un nivel de aprendizaje, de conocimiento, a una ciencia que los más grandes científicos de la Tierra ni siquiera se imaginan. Por ejemplo, un científico se goza en descubrir cosas que tienen que ver con biología o cosas. No. Por encima de todo eso está el conocimiento de la persona de Dios. ¿Es así o no es así? Nada expande tanto tu cerebro como el conocimiento del misterio de la salvación. La revelación de la sabiduría oculta, como leemos en un momento. Cuando tu cerebro se conecta con este conocimiento, tu mente se abre, se ensancha. Oye, la cosa se pone tan interesante que tu cerebro comienza como a cargarse, como se cargan. Bueno, a ver si lo digo en un lenguaje más contemporáneo. En estos días conozco una persona que trabaja con una computadora que dice que tiene 8 discos duros, si me equivoco que me ayude, pero ahora dice que se compró una que tiene 16. Yo le hago una pregunta, ¿es rápido una computadora con 8 discos duros? ¿Y si tiene 16? ¿Son 32? Bueno, me está diciendo que siga. La pregunta mía es, mientras mayor capacidad, me dice, tú no sabes una cosa, no lo voy a decir quién es porque si le digo quién es lo van a descubrir. Tú no sabes una cosa, papá, que mira, este sermón para subirlo me llevaba 1 hora y ahora con esta se sube, es menos de media hora. ¿Tiene mucha capacidad esta nueva computadora? A ver, ¿sí o no? Mi pregunta para usted, ¿le ha dado Dios a usted un cerebro con una capacidad que usted no puede medir? Sí, mientras más usted lo use y lo ponga en conocimiento más profundo, ese cerebro se desarrolla más. Cuando usted no desarrolla su cerebro, se va poniendo así como si fuera una pasa. Y el mejor conocimiento para su computadora cerebral es la palabra de Dios. Ahora, ¿desde cuándo escogió Dios a Jesucristo para que sea el Cordero? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 20. ¿Desde cuándo? Primera de Pedro 1, 18 al 20. Recuerde, estamos trabajando con el Evangelio Misterio de la Navidad. ¿Desde cuándo lo escogió Dios? A ver si usted entiende esta frase. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al versículo número 20. Recuerde, estamos trabajando con toda una serie. ¿Qué dice el versículo 18? Primera de Pedro 1, 18 al 20. ¿Cómo dice el versículo 18? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué dice ahora? Ya destinado, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, ¿por amor de quién? Por amor de vosotros. ¿Desde cuándo lo escogió Dios? Desde antes de la fundación del mundo. Me imagino que hubo un momento en el pasado, no sé qué remoto, antes de la fundación del mundo, donde 3 personas se reunieron. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y si lo quiere decir de otra manera, Ruach Elohim, Jehová o Yahvé Elohim y Bar Elohim. Se reunieron y se pusieron de acuerdo. Bueno, a nosotros que conocemos el futuro y sabemos todas las cosas, este incidente va a ocurrir en tal lugar que vamos a construir así. ¿Qué vamos a hacer para resolver el problema? Bueno, vamos a hacer aquí, vamos a hacer ahora. ¿Qué tú piensas, Miguel? Yo, que soy el que voy a crear, me comprometo a vivir, a dar mi vida por ellos. Oiga, ¿desde cuándo fue eso? Desde antes de la fundación del mundo. ¿A quién escogieron? Al Cordero, escogieron a Miguel, escogieron a Jesucristo. ¿Aceptó la escogencia? La aceptó. ¿Estuvo dispuesto a morir por usted? Sí. ¿Murió por usted? Sí. ¿Murió por usted? Sí. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Ponga cuidado a lo que viene ahora. Y recuerde la regla. Esto se va a poner bueno y ahí vamos a terminar para que tengamos que irnos. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Ponga cuidado porque aquí aparece una frase interesante. Dice, Primera de Pedro 1, 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, ¿cómo dice ahora?
en los postreros tiempos por amor de vosotros. Debemos preguntarnos, ¿cuándo son los postreros tiempos? Debemos entender cuáles son esos postreros tiempos. Debemos saber cuándo empezaron esos postreros tiempos. Y debemos entender y comprender el pensamiento de Dios, lo que hay en la mente de Dios, no en la mente nuestra. ¿Cuándo empezaron esos postreros tiempos? Dice Hebreos 1, 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, añade ahora, en estos postreros días, ¿qué cosa? Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa? El universo. ¿Cuándo comenzaron los postreros tiempos? Cuando Cristo vino. ¿Cuándo comenzaron los postreros tiempos? Cuando Cristo estuvo aquí. Desde que Cristo estuvo aquí, comenzaron ¿qué cosa? Los postreros tiempos. ¿Por qué le llaman postreros tiempos? Número 1. En esos postreros tiempos se daría a conocer el misterio de Dios, la sabiduría de Dios, la ciencia de Dios. Cristo vino a revelar, no solo en la tierra, sino en el universo, un conocimiento que estuvo oculto desde antes de la fundación del mundo. Un conocimiento tan profundo que ni los ángeles sabían. Se descorrió un velo donde las criaturas del universo entero se quedaron asombrados y anonadados y dijeron, esto no puede ser. Esto no puede ser. Mira una expresión interesante que usa Dios en el libro de Isaías. Vamos rapidito, Isaías, capítulo 52, versículo 15. Aún los reyes en la tierra que no tienen ese conocimiento quedaron con la boca abierta cuando se descorrió ese velo. Cuando se descorrió el velo y entonces se reveló todo lo que Dios haría por amor a los pecadores de este mundo. Por amor a usted, por amor a mí. ¿Cómo Dios resolvería el problema del pecado? Isaías capítulo 52, versículo número 15. ¿Qué dice el versículo 15? Dice, Isaías 52, 15, ¿cómo dice? Así asombrará él a muchas naciones. ¿Qué dice ahora? Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado. ¿Y qué dice ahora? Y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Habían visto alguna vez al rey del universo morir en una cruz clavado? Es una locura. ¿Habían visto alguna vez al rey del universo, el sustentador del universo, el que creó todas las cosas, nacer como una indefensa criaturita entre animales? Eso es inconcebible, inconcebible. ¿Cómo es que el rey del universo, el dueño de todo, estos seres humanos, lo ponen a nacer como un animal? ¿Cómo es que le escupen la cara? ¿Cómo es que lo abofetean? ¿Cómo es que lo golpean con una caña, con un palo, hasta que le desfiguran la cara? Y ya no parecía un ser humano, parecía cualquier cosa. Pero qué desgraciados seres humanos. Y todavía Dios tiene tanta paciencia, soportando esas criaturas. Yo solo imagino las conversaciones de los ángeles y las conversaciones de las criaturas de otro mundo, del universo, preguntándose por esa gente rara de la tierra. ¿Hasta cuándo lo tolerará Jehová? Entregó su hijo y mire lo que le hicieron. Yo le hago una pregunta, ¿es profundo esto o no es profundo? ¿Es profundo o no es profundo? Déjese de estar jugando a la iglesita, esos tiempos pasaron. Fájese a estudiar la Biblia, compadre, y entienda el porqué y el para qué de las cosas. A mí esta cuestión de iglesita y de juego a la religión es una estupidez, compadre. Hágase cristiano, ya deje de ser tan religioso. El mundo se tiende a pedazos porque la gente quiere ser religiosa y ya no quieren ser cristianos, ¿sí o no? Todo el mundo, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? Una peleadera entre religión y religión. Métale mano a la Biblia, compadre. Sea cristiano. Hágase cristiano. ¿Recuerdan lo que escribió los fariseos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cristo dijo, oíste que fue dicho, mas yo os digo. El Cristo dijo, no. Ustedes se detuvieron en ese concepto. No, Dios pide más que eso. Dios pide más que eso. ¿Es así o no es así? Entonces, oremos a Dios para que nos haga amar su palabra. Porque si amamos su palabra, entonces el Espíritu vendrá. Y como dice en el libro de Filipenses 2:13, Dios es el que produce en nosotros, ¿qué cosa? El querer como el hacer. ¿Por qué cosa dice? Por su buena voluntad. ¿Seremos mejores cristianos? Sí. ¿Reflejaremos al Señor? Sí. Nuestra vida será una bendición, una inspiración.
seremos verdaderamente lo que Dios quiere que seamos. Aún los ángeles se maravillarán y se gozarán de compartir con nosotros y se alegrarán de ser nuestros compañeros de viaje en esta tragedia de mundo que vivimos. Su hogar será diferente, su familia será diferente, todo será diferente. Y su familia estará consciente de lo que está haciendo. Una de las más grandes tragedias de este siglo y de todos 1000 años después de Jesús es que la gente se ha enfocado tanto en la parte religiosa que se ha olvidado de la persona de Cristo. ¿Es así o no es así? La gente está más enfocada en la religión que en Cristo. Sabe más de religión que de Jesucristo. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene eso? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué cosa dice la Biblia? El universo. En Hechos capítulo 2, versículo 17 dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Quién dijo esto? Pedro. ¿Cuándo lo dijo? En el discurso de Pentecostés. Mi pregunta, ¿se derramó el Espíritu Santo, sí o no? Sí. ¿Pentecostés vino después que Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo? Sí. Así que Cristo abrió los postreros días que te revelan verdades que nunca se habían sabido, que nunca habían entendido, que nadie nunca había conocido. Ni siquiera Daniel, que anuncia en el capítulo 9 lo que sería el final de las 70 semanas, sabía. Pero me gusta cuando le dicen en el capítulo 9, anda Daniel, sella esas palabras que son para el tiempo del fin. Alabado sea el nombre de Dios. Un poquito más. Daniel capítulo 2 versículo 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Daniel capítulo 2 versículo 14, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mi pregunta, contemplaba esa profecía de Daniel 8:14, unas 70 semanas, de Daniel capítulo 9, versículo 24 en adelante, contemplaba la venida del Mesías, sí o no. Sí. ¿El sacrificio del Mesías? Sí. ¿Se cumplió al final de las 70 semanas? Sí. Entonces, ahí comenzaron los postreros días. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Estamos nosotros después de Cristo? Sí. Así que estamos en los postreros días. ¿Es un privilegio o no es un privilegio? ¿Es un honor o no es un honor? ¿Sí o no? ¿Es hermoso conocer a Jesús? Este es un buen momento para terminar, porque usted quiere que sigamos y aquí vamos a terminar. Pero déjeme terminar haciéndole un par de preguntas. ¿Puede haber algo más emocionante, apasionante, algo más hermoso que conocer a Dios? No. Las ciencias de la ciencia es el conocimiento de Dios. Toda la revelación, toda la creación es para dar a conocer a Dios. Pero qué lindo conocerlo a Él directamente. ¿Se entendió? Si usted estudia biología, wow, las maravillas de Dios, mira cómo Dios se revela. Si estudia astronomía, wow, las maravillas de Dios. Pero estudia a Dios, compadre, váyase directo al tronco. ¿O no? Conozca la persona. Cuando Cristo vino a la tierra, dice, yo vine a dar a conocer a mi Padre, a hacer la voluntad de mi Padre. Cuando Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre, nos basta, él dice, pero ven acá, Felipe. Tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes, me dice que te muestre al Padre. El que me ha visto, ¿habían visto a quién? A mi Padre. ¿Vino Cristo a dar a conocer a Dios? Sí. ¿Se reveló Dios en Cristo? Sí, Señor. Ahora podemos conocer a nuestro Padre Celestial. Hay una serie de trabajos que estamos haciendo y quiero decirlo con todo mi corazón, que mientras más profundizo en lo que estoy estudiando me doy cuenta que soy más ignorante. A veces al pasar los años en la iglesia usted puede llegar a creer que sabe algo de algo, pero a medida que usted conoce a Dios se da cuenta que usted es más ignorante, porque hay tanto que aprender. Hay tanto que aprender y es tan hermoso conocer a Dios, profundizar en el conocimiento de Dios. Oiga, ¿y cómo Dios de una forma tan maravillosa y tan profunda presenta el plan de salvación en diferente forma, en diferentes situaciones?
y cómo Dios en forma viva, práctica, presenta la esencia del Evangelio. Pero es una cosa tan hermosa y tan maravillosa que es como vivir la experiencia del Evangelio en situaciones reales, en vida real, en carne y hueso. Cómo Dios refleja de una manera tan hermosa a través de símbolos y figuras reales el conocimiento del Evangelio y del misterio de Dios. ¿Cómo lo hace de una forma tan profunda, tan hermosa? Y cómo Dios mismo se involucra, Dios mismo es parte de lo que está pasando. Y cómo Dios toma lo que se puede llamar tipos que reflejan el prototipo que es Cristo Jesús. Tipos que reflejan el antitipo que es Cristo Jesús. Y yo le pregunto, ¿es hermosa la Biblia? Terminemos con el libro de Romanos. Paremos aquí con el libro de Romanos porque esto no se va a terminar por ahora. Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Vamos a terminar aquí porque este tiempo se nos acabó, pero el tiempo del Señor es eterno. Romanos capítulo número 16, versículo 25 al versículo 27. Romanos 16, 25 al 27. Jesús, ¿qué vino a revelar? ¿Qué quiso y qué vino Cristo a revelar al mundo? Vino a revelar el misterio de Dios. Romanos 16, versículo 25. ¿Cómo dice el versículo 25? Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Mire el versículo 26, recalquemos esto y terminemos. Dice el versículo 26, pero que ha sido, ¿cómo dice? Manifestado. ¿Cuándo dice? Ahora. Y que por las escrituras de ¿quiénes dice la Biblia? De los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Mi pregunta para usted, si este misterio ya se dio a conocer a través de las escrituras de los profetas y Dios espera que usted venga a la obediencia a la fe, mi pregunta para usted, ¿decide y acepta usted obedecer a Dios a través del conocimiento del misterio? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y usted dice, pastor dice, obediencia a la fe. ¿Cómo se recibe la fe? ¿Quién produce la fe? Romanos 10, 17, ¿qué dice? Así que dice Romanos 17, así que la fe es, ¿qué cosa dice? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Solo habrá fe en usted si estudia la Biblia. Solo se produce la fe en usted si estudia la Biblia. ¿Qué estamos estudiando? La Biblia. ¿Quién estamos conociendo? Al Dios Todopoderoso. ¿A través de quién? De la revelación de Jesucristo. En la medida que usted conoce en las Escrituras la revelación de Dios en la persona de Jesucristo, se produce en usted la fe, nace en usted la fe. Y entonces, dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para ¿con quién? Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y terminemos con Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Cómo dice Romanos 8, 1? Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Qué dice Romanos capítulo 1? Ahora pues, ¿qué cosa? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Acepta usted vivir en Cristo Jesús? Entonces póngase en pie conmigo y terminemos esto con una oración. Ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes dice? Para los que están en Cristo Jesús. Querido Padre Celestial, tomamos la decisión, la libre decisión, tomamos, Señor, la gran decisión de aceptar a Cristo en nuestra vida para que el Espíritu Santo venga a nosotros y empezar a vivir en Cristo Jesús. Queremos vivir en Cristo,
Señor, queremos existir en Cristo. En Adán no, en Cristo. Queremos ser de Cristo. Queremos que el Santo Espíritu venga en nosotros y forme a Cristo en nosotros, quien es la esperanza de gloria. Queremos que nuestra vida refleje a Cristo, Padre Celestial. Organice nuestra mente, lávela, limpie, la cure, la sana de tanta basura que el enemigo ha puesto en nuestra mente, Señor. Despiértenos antes que sea demasiado tarde. Permita que el Espíritu Santo haga en nuestra vida el plan de la regeneración, de la conversión, de la transformación. Produzca en nosotros el arrepentimiento y haga de nuestra vida una fuente de inspiración. Padre Celestial, que amemos la Biblia, que amemos la oración, que le amemos a usted y que cada día, al estudiarla, vaya en crecimiento, en progreso, la fe y la confianza que tenemos en usted. Le entregamos, Dios, nuestra vida, le entregamos nuestra familia, nuestros hijos, le entregamos todo nuestro hogar, para que haga con nosotros y en nosotros su voluntad. Padre Celestial, se lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios le bendiga.